Estamos empezando un video, una clase para que usted despierte su conciencia, sepa dónde está y empecemos esa transformación que vamos a dar desde el humano al ser, desde la ciencia a la conciencia y desde la democracia a la cerecracia. ¿Cómo vamos a hacer esa transición en medio de tanta ignorancia, en medio de tanta guerra, de una polarización absurda que hoy nos está educando sobre todo a nuestros hijos a que tienen que ir o por izquierda o por derecha y al final nosotros le damos los afectos que cojamos y no les permitimos que tengan pensamiento propio? Y eso es lo que hoy queremos, que la gente tenga pensamiento propio y por sí mismo decida. Pero si solamente lo hacen por fanatismo, porque mi tío, mi abuela, mi no sé quién era de izquierda, derecha, liberal y conservador, entonces yo voy a heredar esas banderas, usted lo único que está haciendo es un borrego mental. Llegó la hora de despertar y que se dé cuenta cómo es. Entonces, primero que todo el término humano. ¿Humano de dónde viene? Vámonos a leer, a remitir al libro, porque el libro es el que enseña. Yo estoy aquí es transmitiendo el conocimiento que este libro trae. Entonces, humano proviene del latín homo sapiens, que traduce hombre sabio. Y las mujeres preguntarán y se dirán, ¿y dónde queda la mujer? Pues claro, no es que este término nació en 1758, época en que el patriarcado era lo que dominaba, más o menos como hoy todavía. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que desde 1758 fuimos matriculados con este término y desde ahí empezamos a pensar que nosotros somos sabios y que somos los reyes del planeta y que los animales y que los árboles y que los ríos están ahí por debajo de nosotros. Y ese ego que se ha ido inflando a través de décadas y de siglos ha hoy esclavizado ya. Los ríos están prácticamente contaminados, los animales están en un nivel de extinción masiva. Y nosotros pues todavía creyéndonos humanos, o sea, hombres sabios. Entonces, lo primero es saber quiénes somos. Si se supone que somos humanos, ¿cómo vamos a trascender para llegar al ser? Pues muy fácil, porque el ser es espiritual, el ser es cósmico, el ser es eterno, el ser no muere, el ser es energía pura. Mientras que el humano, él está muerto de miedo porque va a morir. Él está pensando en posesiones y en todo lo que tenga que ver con lo material. El humano está de por sí comprometido con competir. Pero ojo que el crédito no es para gastar más, sino para resolver mejor. Entonces usted entiende cómo funciona el sistema, juega a su favor. Con Solventa es... Competir con quién o por qué o para qué, eso es lo que al final casi no se entiende, porque la gente ya cuando se va a morir se da cuenta que tiene que dejarlo todo y todo por lo que compitió, por lo que luchó, lo que aglomeró, lo que atoseró, tocó dejarlo. Pero la conciencia que logró, la paz que llevó, la huella que dejó, el mensaje que instauró, ese permanece. Entonces vamos a ese cambio del humano al ser. El primer paso es darse cuenta usted en esencia y conciencia. Si usted tiene una planta, un animal, mírelo, contémplelo, porque él es un hermano suyo. Suena raro, pero así es, porque todos venimos de un mismo creador. No hay un creador para plantas, otro para extraterrestres, otro para negros, otro para blancos. Todos venimos de una misma fuente creadora, y cuando usted empieza con sus ojos a reconocer al ser que hay en cada uno de los que lo habitan, pues entonces usted se empieza a reconocer que hace parte de algo mayor. Hemos perdido la identidad de nuestro ser, de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos separamos con la mente. Hemos separado a Dios de nosotros y entonces con esa idea nos sentimos miedosos, con esa idea nos sentimos vacíos, nos sentimos solos, necesitamos una pareja, necesitamos un pastor, necesitamos hijos, necesitamos un TikTok, porque estamos solos. Pero cuando usted entra y se profundiza en sí mismo, se empieza a dar cuenta que usted es un ser y que ese ser es una partícula de Dios, una chispa divina. Entonces, acá es donde todo crece, es en ese pedacito, donde usted se da cuenta que usted es un ser. Porque el humano son las religiones le quieren decir a usted de dónde venimos, para dónde vamos, que usted es culpable y tiene que rezar tantos Padre Nuestros para que le perdone sus pecados, que tiene que ir a misa, que tiene que casarse porque si no está en pecado.
que tiene, y cuando usted tiene que cumplir tantos requisitos en su espiritualidad, usted ya está bajo un dogma. Y los dogmas son aquellos en los que usted no se pregunta ni de dónde viene ni para dónde va, sino que usted los cumple. Entonces usted su mente la limita, y usted se limita y limita a su familia, y así empieza la limitación y la separación de Dios. Y por eso es que nos sentimos en culpa y en pecado, y que sentimos que hay que arrodillarnos a un Dios que está afuera, pero no contemplamos el Dios que está dentro. Entonces el verdadero sentido de esta transformación de conciencia es que nos demos cuenta primero de eso, que hay que renunciar a esta etiqueta, hay que renunciar al humano, hay que renunciar porque ya este humano no tiene nada que darnos, ya cumplió su ciclo, no es que estemos rabiosos con él, no, al contrario, agradecidos, él nos dio un impulso hacia donde vamos a llegar, pero no por eso tenemos que quedarnos anclados nosotros en que vamos a ser humanos toda la vida y estar aquí peleando y luchando y con una democracia desgastada, vacía, fría. Entonces vamos primero a descubrir el ser, y para hablar del ser entonces hablar ya de Dios, pero no de Dios bajo el lema o el punto de vista religioso. Vamos a salirnos un poquito de esa visión religiosa de ver a Dios, y vamos a verlo desde el punto de vista de los principios y los valores, que es finalmente cómo se ejerce Dios, con paz, con libertad, con justicia, con amor. Ahí es donde Dios se hace presente y visible. La palabra es palabra hasta que el hecho la hace vida. Entonces nosotros tenemos que hacer la vida de Dios, pero no del Dios católico, ni del Dios budista, ni de los dioses que se inventó este señor humano, sino del gran ser, un gran ser que está habitando todo lo vivo, y que nosotros, como una gota de agua en un mar, hacemos parte de él. No es necesario comprenderlo todo, pero sí renunciar al dogma y a todas esas creencias que nos mantienen en pecado, en culpa, doblegados, cuando usted es una luz, usted es eterno, usted es indestructible, pero si vive con su ser. Es el primer punto fundamental para entender esta gran clase. Segundo, ¿cómo vamos a pasar de la ciencia a la conciencia? Pues este humano es muy inteligente y se creó aquí esto, la ciencia. ¿Y qué ha hecho con la ciencia? Ha hecho medicinas, ha hecho bombas, ha hecho tecnología, pero todo esto al final no son más que herramientas, muchas de destrucción, como las bombas, por ejemplo, otras de control, como las medicinas, otras de manipulación, como la tecnología, pero digamos que todas pueden ponerse al servicio del bien. ¿Pero eso es lo que está pasando? No, ¿por qué? Porque el humano, con su ciencia y su democracia, lo que han hecho de todos esos inventos es fórmulas militares para controlar, para acaparar, para dominar. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que aunque hay muchos científicos de la ciencia, nos faltan muchos científicos de la conciencia, pensadores, y esos están, y aquí estamos hoy citados, están escribiendo, y muchas cosas conscientes, profundas están escritas, pero cómo llevarlas y hacerlas vida, ese es el gran paso. Entonces tenemos que llegar a entender que hay un norte para nuestros hijos. Está muy bien la ciencia y los talleres de ciencia y la feria de la ciencia, pero necesitamos darle ahora estatus a la conciencia y que no se quede como algo chamánico, algo de por allá, de libres pensadores, de locos. No, la conciencia es el norte de toda nuestra evolución como especie. Por ejemplo, ¿qué nos dijo Jesús a nivel de conciencia? Que el enemigo era tu prójimo, que el negro, el blanco era tu prójimo, que el fariseo era tu prójimo. Pero esa conciencia no puede quedar estancada. ¿A dónde nos lleva ahorita, 2026 años después, esa conciencia? A ver el prójimo con unos ojos holísticos, donde el prójimo no es solamente ellos, sino también el prójimo es el árbol. Porque si usted es un ser y el árbol es un ser, pues el árbol es un prójimo. Y el río también es un ser, entonces es el prójimo. Y los animales también son seres, entonces son prójimos. Entonces prójimo es todo ser vivo es nuestro prójimo. Y esa es el nuevo salto de conciencia, de amor que vamos dando. Eso es conciencia pura, darnos cuenta que todos los seres tienen derechos.
Y ahora el tercer punto, ¿cómo vamos a llegar de una democracia basada en el humano, basada en la ciencia y que hoy nos tiene en este punto de dominación? Pues básicamente dándonos cuenta cómo funciona la democracia. La democracia tiene grandes vacíos. Nos dio en algún momento una esperanza de libertad, de que saliéramos de esas monarquías, de esos imperios, de esos gobiernos absolutistas que tuvieron a todo mundo bajo el yugo de la espada y de las dictaduras. Pero ahora que hemos llegado aquí a la democracia, ¿qué ha pasado? Que nos hemos quedado estancados en un sistema educativo obsoleto, enseñándole, imagínense, que física, química, matemáticas, trigonometría, álgebra, pero no le enseñamos el conocimiento de sí mismo, a tener libertad financiera, a tener libertad espiritual. Entonces, si usted no tiene eso en su conocimiento, usted está siendo un ignorante programado, adiestrado, escolarizado para un trabajo o para ir a la guerra. Así de fácil, eso funcionó un tiempo, pero ya el salto evolutivo lo estamos dando. ¿Cómo? Entendiendo que el demos, o sea, el pueblo, tiene que avanzar de ser solamente humano, un pueblo humano, humano, para el humano, todo el humano. Otra vez volvemos al egoísmo, porque eso es lo que finalmente ha mantenido el humano en su estatus, el egoísmo con todas las especies. ¿Por qué se ha extinguido una especie? Aquí no ha caído ningún otro meteorito, ni ninguna especie se comió a otra totalmente. Aquí lo que ha pasado es que todas las especies han sido extinguidas por una sola, el humano, quien se adueñó del agua, se adueñó de las montañas, se adueñó de todos los seres, hasta el más poderoso, hasta el elefante más gruñón, lo doblegó con una escopeta. Y ahora los animales están arrinconados y lo único que están pidiendo y clamando son derechos, que también tienen derecho al agua, a la tierra. ¿Y qué van a hacer? Entonces, a darles un programa de gobierno, darle un subsidio a los animales para que tengan tierra, no. Esto se trata de crear un nuevo sistema jurídico que verdaderamente tenga la conciencia de entender que no estamos solos en este planeta. Y esa es la cerecracia, cuando salimos de una democracia meramente humana, un pueblo humano, y empezamos a entrar en una nueva era, en una nueva conciencia, el ser, donde el ser, repito, es un árbol, repito, son los animales, repito, son los ríos y todos los seres que también están dentro de una vida, dentro de un territorio con derechos. No solamente es el humano y su estado social de derechos, su constitución, sino que ya es necesaria cuanto antes la primera constitución cerecrática del planeta, que tiene que llegar en el momento en que un pueblo tome conciencia. Yo le pido al gran ser que sea Colombia, estoy en ese trabajo, pero tengo que seguir avanzando y recorrer otras naciones a ver qué nación asume la cerecracia con una bandera verdaderamente de responsabilidad y me le da derecho a todos los animales, porque esto que yo estoy hablando es conciencia pura. Todos los seres, eso lo entiende un niño, que todos estamos en un planeta y que tenemos derechos y merecemos respeto, pero la democracia no ha entendido eso y por eso estamos hoy en este punto neurálgico, en que ya el agua, usted vaya a sus ríos, mire dónde está usted, por ejemplo en Aquitania, pegado al lago de Tota, y no hay una planta de tratamiento todavía para el agua. Entonces el lago, ¿qué es lo que está recibiendo? Solamente el desperdicio humano, la ignorancia humana, toda la tragedia humana que no ha sido capaz de avanzar, de ser humano al ser, de la ciencia a la conciencia, y de una democracia basada en el egoísmo humano a una cerecracia basada en los derechos de todos los seres. Eso lo entiende un niño, eso lo entiende usted. Bienvenido a esta era. Lo invito a que, por favor, aquí donde usted tiene su glándula pituitaria y pineal, cierre los ojos, se concentre y diga en conciencia pura: yo soy un ser. Listo. Usted ya ha entrado en la cerecracia. A partir de este momento usted ya no muere, usted ya no tiene miedo, usted ya recordó quién es. Usted es Dios, usted es el gran ser, solo que tiene un traje y no se acuerda de todo lo que ha vivido. Así que vamos para adelante y recordemos que somos seres y que aquí empezó una nueva era. Gracias.